Bueno, señores, llegó el momento más apreciado. Quiero invitar a mi hermano Ariel con nosotros, ya que nos va a traer la palabra de Dios. Hermano, por favor, señores, los invito a que se pongan en pie para orar por nuestro hermano, para orar por él, por su vida, para que lo guíe, le dé el entendimiento, la sabiduría de poder expresarnos lo que Dios quiere para con nuestras vidas, ¿no? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este varón. Gracias, Padre, por este Hijo de Dios, Hijo tuyo, Señor. Te damos gracias por su vida, Padre. Te damos gracias por lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, Señor, que tú seas con él, con su familia, Señor. Padre, te pido que tú lo uses en este día para poder hablarnos a nosotros, Señor, que le des la dirección, Señor, y que prepares nuestros corazones, Señor, para lo que tú quieres decirnos, Padre, porque nosotros sabemos que esta palabra es tuya y es para nosotros, Señor, es para tu gloria y tu honra, Señor, y para que nosotros caminemos en ella en obediencia, como dice tu palabra, Padre. Te doy gracias por su vida, bendícelo, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Amén. Voy a partir por saludar a todos, a los chiquillos, a la Ana y al Nico, y a Frank, a la Eli, a la Roberta. Bienvenido, Roberta. Al Michael, a la Grace, al hermano John, a la hermana Teresa, a la hermana Lucy, al hermano Héctor, al hermano Luis. Bueno, y a todos los niños y a todos los hermanos lindos. Así que, y también quiero saludar, sin olvidarme, a los hermanos que nos están viendo por internet. Así que siempre se me olvida que hoy día estamos saliendo a través de los diferentes canales. Si bien no me equivoco, estamos saliendo a través de Facebook, YouTube, Instagram, y eso sería de momento. Quizás más adelante vamos a salir en Twitch y en Twitter, quizás, no lo sabemos todavía. Pero Dios es bueno, y mientras adoraba al Señor me recordaba que cuántas cosas el Señor nos ha librado, cuántas cosas el Señor nos ha librado de nosotros mismos. Cuántas veces el Señor se ha puesto en tu camino para no dejarte cometer errores. Y agradecía al Señor por eso, porque el Señor nos libra de cometer errores que pueden ser nefastos, errores que a veces nos pueden costar la vida. Y bueno, el tema de hoy, pasando al tema de hoy, va a estar centrado en Hebreos 12, otra vez Hebreos 12, seguimos en Hebreos 12, y el título es muy divertido: No pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Amén. Y el subtítulo sería: La disciplina de Dios es la disciplina, el método de Dios. Me gustan los títulos. Por algún tiempo estuve yendo al gimnasio, aunque no se nota. Y una de las cosas que aprendí en el gimnasio fue este refrán: sin dolor no hay ganancia. O en inglés, como lo dije, no pain, no gain. Y este era el lema de muchos bodybuilders, de muchas gimnastas. Ellos decían que para formar el cuerpo, y aquí el Michael me puede ayudar, para formar ese cuerpo musculoso y bien definido, debe existir el dolor físico. Es imposible construir un cuerpo musculoso sin dolor. Obviamente que después de un tiempo yo entrenando allí, haciendo un poco de ejercicio, también lo experimenté en carne propia. También tenía dolor en todo mi cuerpecito.
Lo extraño de todo es que el dolor dura un par de días, no es que uno haga ejercicio y el dolor se va inmediatamente, sino a veces dura 1, 2, todo depende de cuánto tiempo uno se aleja del ejercicio, ¿cierto, Michael? ¿Cuántos días puede durar el dolor muscular? 1 semana a veces. Entonces, al final del día persiste el lema, no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Y eso es lo que quiero hablar hoy día. En Hebreos 12:5, si empezamos a leer desde el 5 en adelante, yo estoy usando la versión de la Biblia Textual 4, por si acaso, si es que suena un poco diferente, Biblia Textual 4. ¿Todos encontraron Hebreos 12? Voy a comenzar desde el versículo 3 en adelante. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo, desanimándonos. Aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Él, Dios, en este caso, para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitadas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue la palabra que más escuchó durante este texto? Disciplina. Disciplina. La palabra disciplina aparece al menos 7 veces en estos versículos. Y justamente esa es la idea central del mensaje, la disciplina de Dios. Estuve buscando el significado etimológico, según el diccionario Strong. La palabra disciplina viene de la raíz griega paideia, así se pronuncia. Y si la quieren buscar es la G3809, es el número Strong. Y lo que significa denota la formación dada a un niño. Incluye la tutoría, educación, instrucción y de allí disciplina, corrección, sugiriendo la disciplina cristiana que regula el carácter. También viene de otra raíz griega que es paideio, que es casi lo mismo, que significa entrenar a un niño, educar y por implicancia disciplinar por castigo, aprender, castigar, castigo, corregir, disciplinar, enseñar. O sea, puede abarcar todas esas traducciones o significados. Por eso es que le puse el título No Pain, No Gain. Cuando pensamos en la disciplina, obviamente no pensamos en, ¿cierto?, una disciplina física como el ejercicio, pensamos en la disciplina de los papás sobre los hijos. A mí lo que me parece interesante del escritor, y esto es la parte que un poco me voló mi mente, fue que en el capítulo 11 venimos hablando de la fe, y el escritor nos cita ejemplos de grandes hombres de la Biblia que atravesaron pruebas, dificultades, y a través de la fe ellos vencieron. Luego en el versículo 12 otra vez viene hablando acerca del sufrimiento por causa de la fe, de cómo Jesús, Él se entregó y Él pagó con sufrimiento, ¿cierto?, la salvación, y cómo nos anima a nosotros a mirar hacia adelante, a no cansarnos y a sufrir lo que haya que sufrir. Pero luego en el versículo 5, en el versículo 5 dice, Él de alguna forma
mueve el mensaje de prueba, de sufrimiento por causa de la fe, a disciplina. No es que él está hablando de un nuevo tema, sino que él dice, la prueba de la fe igual disciplina. Eso es lo que él está diciendo. O sea que cuando uno es probado en la fe, eso es la disciplina de Dios o el método de Dios para educar a sus hijos. Entonces, cada vez que usted está atravesando una prueba, usted está siendo disciplinado por Dios. Ahora, obviamente la disciplina no siempre es retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que usted disciplina a su hijo cuando se portó mal, sino que usted disciplina o educa o instruye o corrige a su hijo pensando en el futuro. Entonces, pero eso es lo que me llamó mucho la atención, que podemos decir que disciplina y prueba son lo mismo. Tengo algunos ejemplos bíblicos, pero antes de eso tengo una pregunta para usted. ¿Usted disciplina a su hijo? Ahora la pregunta es, ¿por qué usted lo disciplina? Y yo le digo, estas son mis razones. ¿Acaso no lo hago por el bien del niño? ¿Para que no cometa errores? ¿Para que no se meta en problemas? ¿Para que crezca sano y saludable? ¿Para que sea una persona de bien? ¿Son buenas razones para disciplinar a los hijos? Y bueno, yo siempre hago este ejercicio, ¿eh? Si usted ve que su hijo va a meter los dedos en el enchufe, usted no va a ir a donde su hijo y usted le va a decir, si ve que ya está con casi los dedos en el enchufe, usted no va a ir, hijo, por favor, no toque los enchufes, ¿cierto? O si usted ve que su hijo está corriendo justo hacia la calle, donde están pasando los autos, usted no va, hijito, no hagas eso. ¿Usted qué va a hacer? Ven para acá. Ahí le sale todo lo latino. Todos los papás y los mamás latinas. Entonces, o sea, obviamente que hay unas buenas razones para la disciplina. Asimismo es con Dios. David fue disciplinado. ¿Quién recuerda la historia de David? Usted la puede buscar en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. David cometió un pecado terrible. Él cometió el pecado de adulterio, y no solamente adulterio, sino que para cometer adulterio, él planificó la muerte de uno de sus generales. O sea, cometió asesinato y adulterio. Y él era el hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Pero fíjense el amor de Dios, la grandeza de Dios. Dios, por producto del pecado, él puede haber dicho, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Pecaste, ¿ya? Mataste, ándate, no te quiero. Dios podía haberlo dicho. Dios tenía el derecho. Dios tenía el derecho de haber juzgado a David. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo Dios? Lo disciplinó. David, él de una manera indiferente de su pecado, él estaba disfrutando su momento, su vida, podríamos decir su momento con su nueva esposa. Y el profeta lo visita. Y el profeta le da un ejemplo, una analogía. Y David se enfurece. Él le cuenta la historia le voy a contar rápidamente la historia, de un señor, un caballero que tenía una ovejita. Y en la ciudad había un hombre con muchas ovejitas. Y este hombre le quita esa ovejita al hombre que no tenía ninguna, que tenía solamente una, de manera injusta. Entonces el rey David se ofusca y dice, oh, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo eso? Él dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién le robó esa única ovejita a ese hombre pobre? Y el tal que haga va a pagar lo que hizo. Y luego el profeta le dice, David, ese eres tú. Ese eres tú. Pudiendo haber tenido cualquier mujer que él quisiera, escogió la mujer de su hermano. Entonces, ¿Dios podía haber condenado a David? Claro. ¿Dios podía haber dejado que David muriera y fuera a una eternidad en el infierno? Claro. Pero en lugar de eso, Dios envió al profeta Natán, el cual le mostró su pecado. Y obviamente hubieron consecuencias de su pecado, porque esa es parte de la disciplina de Dios.
Dios le quitó a ese único hijo que ya había tenido con Betsabé. Ese niño murió. Imagino que para él tiene que haber sido una prueba terrible. Imagínese que se muera el hijo que tú más amas, solo por causa tuya, por tu pecado, por tu irresponsabilidad. Y es como lo que uno no quiere. Imagínate que sales con, y esto pasó acá en Christchurch, sales a andar con tu hijo en una 4x4, en una camioneta todoterreno, a cruzar el río. Claro, para algunos es divertido porque pueden cruzar el río en sus camionetas. Iba con su hijo. Imagínese que por esa acción tu hijo muere. Porque quizás no tomaste todas las medidas, porque perdiste alguna información importante que no te diste cuenta que estaba sucediendo. Y pasó en Christchurch, pasó a uno de mis compañeros de trabajo. Él fue con su hijo en su camioneta, fueron al río, empezaron a cruzar y no habían considerado que estaba lloviendo en el West Coast. Y el nivel del agua estaba más alto. El auto empezó a flotar y se empezó a hundir en el río. No pudo sacar a su hijo. Él se alcanzó a salvar, pero su hijo no. Su hijo murió. Entonces imagínese que tu hijo muera por causa de tu propia irresponsabilidad. Tiene que haber sido algo duro para David. Esa fue la disciplina de Dios para David. Para que David se volviera a Dios nuevamente y no se muriera en una eternidad en el infierno. Al final Dios lo hizo por el bien de David. Y ese justamente es la disciplina de Dios en algunos casos, donde Dios te hace enfrentar cosas tan difíciles, tan duras, pero con el solo hecho de que tú vuelvas a Dios, de que tú no te pierdas. O sea, al final lo hace por tu propio bien, para educarte. Otro ejemplo fue Sansón. Sansón también fue disciplinado por Dios. ¿Se acuerda la historia de Sansón? Sansón era un juez. La historia la pueden leer en Jueces 16. Sansón era un hombre muy poderoso. Él podía vencer a sus enemigos. Cuenta la historia bíblica que él, con una quijada de un burro, mató a más de 1000 hombres, puesto que su rol en la historia de Israel era defender a Israel de los enemigos. Pero él era nazareo. Le fue profetizado a su madre que él no tenía que cortarse el pelo ni tomar vino. Según la ley judía, no deberían tomar mujeres de los extranjeros, pero él desobedeció todas las leyes de Dios. Quizás su pecado fue confiarse demasiado. Finalmente fue engañado, bebió, se emborrachó, la mujer que supuestamente él amaba lo traicionó. Y Dios lo permitió. Y Dios lo permitió todo. Porque Dios pudo haber librado a Sansón. No le costaba nada. Pero Dios lo permitió. ¿Con qué fin Dios lo permitió? Claro, fue terrible, porque sus enemigos lo tomaron, le cortaron el pelo y le sacaron los ojos. Y lo tenían para burla de todo el pueblo. Cada vez que pasaban decían: ahí está nuestro enemigo, el que nos aterrorizaba. Pero ahí en la celda, en la oscuridad de la ceguera, en la desesperación, él buscó a Dios nuevamente. Y él oró al Señor: Señor, permíteme una vez más tener la fuerza para derrotar a estos enemigos y vengarme. Entonces él recordó de quién era la fuerza. Dios permitió todo eso, esa humillación, ese castigo terrible, para educar a Sansón, para que él no se perdiera. Finalmente él murió como un hijo de Dios. Él murió como un hijo de Dios. ¿Se recuerda la historia de los hermanos Corintios? En el Nuevo Testamento. Pablo en 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 27 al 32, él los reprende gravemente, porque ellos estaban comiendo la cena del Señor indignamente. Y una de las consecuencias, o el castigo de Dios, o la disciplina de Dios, fue que entre ellos había muchas enfermedades, debilidades, e incluso algunos murieron. Así de fuerte fue la disciplina del Señor en medio de los corintios. Dice así en 1 Corintios 11, 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Otra forma de decirlo: somos disciplinados por el Señor.
para que no seamos condenados por el mundo. Entonces, la disciplina del Señor es tan fuerte que el Señor enfermaba a las personas. Aquí no fue ni siquiera el pecado, el Señor. El Señor incluso mataba a las personas. ¿Con qué fin? De que ellos no fueran condenados con el mundo. Porque si bien sabemos que hay una condenación que es la condenación de Dios, que quizás Dios te está juzgando porque tú estás siendo rebelde, porque tú no estás siguiendo la voluntad de Dios como corresponde, pero más terrible es la condenación con el mundo, ¿o no? Porque Pablo dice, si somos juzgados por Dios, entonces no somos condenados como el mundo. ¿Y cuál es la condenación que Dios le va a dar al mundo? La muerte eterna. La muerte eterna. O sea, toda una eternidad lejos, separado de la presencia de Dios. Toda una eternidad de sufrimiento, toda una eternidad donde ya no hay vuelta atrás. Donde Dios mismo te está castigando para siempre. Entonces, ahora, la Biblia bien dice y enseña, no toda la disciplina es por causa del pecado. Yo ya le había comentado eso al principio. Y cuando hablamos de disciplina, quiero que también entiendan que no solo se refiere al castigo, también se refiere a la instrucción, a la corrección, a la educación. El ejemplo de ello lo vemos en Pablo. ¿Se recuerdan a Pablo? En 2 Corintios 12, él habla que Dios le envió a él, Dios, ojo, un emisario de Satanás para atormentarle. O sea, Dios le mandó un espíritu demoníaco a Pablo, o lo permitió al menos. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin? Para que él no se gloriara, para que la vanagloria no llene su corazón. ¿Por qué Pablo habría de vanagloriarse? Porque él dice, por las revelaciones que le fueron dadas. Dios le dio tales revelaciones a Pablo acerca del cielo, de lo que existe, del futuro, que si él quizás no tuviera esa disciplina de Dios, él pecaría. Y probablemente él pecaría gravemente. Recuerden que el pecado de vanagloria es el pecado original. ¿Cuál fue el primer pecado en el mundo? La vanagloria y el orgullo. Recuerden qué pasó con Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios, eso dice la Escritura. Él quiso simplemente tener la gloria que le correspondía a Dios. Pero nadie puede tener la gloria que le corresponde a Dios, solo Dios. Y Dios permitió esta disciplina. Obviamente que para él era una prueba. Por eso digo que hay una relación estrecha entre disciplina y prueba. Hay otro ejemplo acerca de la disciplina que no es por causa del pecado. Job es un caso excepcional en la Biblia. No se le adjudica ningún pecado a Job. No hay cómo culpar a Job de su pecado, de lo que le sucede a él. Recuerden que Job perdió sus hijos, perdió toda su riqueza, perdió su salud, vivía como un homeless en la calle, lleno de heridas en su cuerpo. Y peor aún, su esposa viene y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Ni la esposa le ayudaba a Job. Gloria a Dios porque tenemos esposas buenas en la iglesia que nos ayudan a seguir al Señor. Entonces, pero la disciplina que él enfrentó, o la prueba que él enfrentó, o el castigo que él estaba enfrentando, no era por causa de un pecado cometido. ¿Pero aprendió algo Job de todo lo que vivió? Claro que sí. Dios lo estaba entrenando. Entonces, hay disciplinas que son por causa del pecado y hay disciplinas que no son por causa del pecado. ¿Por qué Dios entonces disciplina? ¿Cuál es la razón detrás de la disciplina de Dios? Y la Escritura declara lo siguiente. En Hebreos 12:10, allí mismo un poquito después, dice, para lo provechoso. O sea, para lo provechoso. Dios sabe lo que nos conviene, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué dice Jesús? Dios conoce de lo que tenéis necesidad. Cuando el Señor está enseñando a orar, ¿cierto? Dios sabe lo que a ti te conviene. Dios sabe lo que es mejor para ti, tu futuro. Por eso es que Dios te disciplina.
A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Es porque el Señor tiene una buena razón para ello. A veces no lo entendemos, pero es la forma de Dios de educar. Somos castigados por el Señor, dice Pablo en Corintios, para que no seamos condenados por el mundo. La disciplina de Dios, la prueba de Dios, justamente es para que nosotros no nos vayamos a la condenación eterna, hermanos. Es la forma en que Dios te endereza, es la forma en que Dios te corrige. A veces hemos pasado cosas tan difíciles que a veces ni siquiera las comprendemos. Hablaba la otra vez, ¿cierto?, de cosas que a veces nos hacen decir, Señor, ya no puedo más, Señor. Pero quizás si nosotros no viviéramos eso en ese minuto, ¿dónde estaríamos? Imagínese usted que el Señor no hace nada en tu vida y el Señor te deja seguir en tu pecado. Digamos que el Señor dice, ya, yo quiero que Luis sea feliz. Y si Luis es feliz con marihuana, que sea feliz con marihuana. Y si Luis es feliz con adulterio, que sea feliz con adulterio. Imagínense si el Señor fuese así permisivo y no le interesara, ¿cierto? Y nos dejara pecar y no nos disciplinara. Qué terrible sería, ¿cierto? ¿A dónde estaría Luis? ¿A dónde estaría yo de todas las veces que el Señor me ha disciplinado para no dejarme irme tras el mundo? Claro, duele, porque ninguna disciplina no duele. Nadie recuerda la infancia y la disciplina de los padres. Quizá aquí no muchos recibieron un chan-chan, ¿cierto?, en la parte trasera. Pero los que sí lo hicieron, claro que no es lindo, no es un lindo recuerdo pensar en el chan-chan, o en la llamada de atención, o en el castigo, o en el que te quitaran lo que más te gusta, o que te dejaran una semana sin ver televisión, o cualquier forma de castigo que tu padre aplicó, o tu madre. Quizá no es motivo de alegría, pero podemos ver el resultado, ¿cierto? Porque ¿no le ha pasado que usted ha visto a niños que no tienen disciplina? ¿Le ha pasado a ver ese caso, no? Niños sin disciplina, ningún tipo de disciplina. Es triste. Hay gente que incluso, por ejemplo, nos ha tocado ver casos en el supermercado, niños que están haciendo tremendos berriches y los papás dicen, por favor no lo hagas. Están rogándole al niño. O sea, ya no es el padre quien disciplina al hijo, sino es el hijo que está disciplinando y educando al padre. Y es vergonzoso para los padres, es triste para ellos. Y la Biblia también habla acerca de eso al respecto. También dice en el versículo también del capítulo 12, en el verso 10 de Hebreos, a fin de que participemos de su santidad. La disciplina, hermanos, es la forma en que Dios nos conduce hacia la santidad. Y yo siempre pongo esto de ejemplo. ¿Cuándo es el tiempo en que usted ha buscado más a Dios? ¿En la adversidad? ¿O me equivoco? Pero digamos usted está lleno por todas partes. Está lleno, tiene salud, tiene alimentos, ¿cierto? Sus hijos están bien, su matrimonio está bien, su trabajo está bien. Y a veces nos olvidamos de Dios. Como le pasaba a Israel, ¿se acuerdan? Israel estaba en adversidad. ¿Y qué hacía Pastor John? Israel recurría a Dios. Siempre. ¿Y qué pasaba cuando ellos empezaban a engordar y a enriquecerse? Se olvidaban de Dios. Entonces, cuando nosotros somos disciplinados por Dios, también nos ayuda de alguna forma a acercarnos más a Dios. O puede producir el efecto contrario. Puede producir el efecto totalmente contrario. La disciplina te puede tanto acercar a Dios como alejar a Dios. Puede pasar. Pero para los que son hijos de Dios, la disciplina siempre va a ser algo bueno. Siempre. Porque es Dios salvándote de ti mismo, salvándote del infierno, salvándote de no poder llegar a verle. Porque recuerda la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces Dios nos hace participantes de la disciplina para poder llegar a ver a Dios. En el verso 11 de Hebreos 12 dice, para producir fruto apacible de justicia. Dios quiere que usted haga cosas buenas, que sea bueno, que actúe con justicia, que sea honesto. Dios lo ocasiona a través de su educación. El sufrimiento que a veces tú atraviesas, la prueba y la disciplina de Dios son las que te llevan muchas veces a producir eso.
Es que Dios te humilla, es que Dios te aprieta un poco. ¿Para qué? Para doblegar, ¿cierto?, el cuello y decir, Señor, sí, Señor, dependo de ti. Dependo de ti. Recuerden el caso de Sansón. Él tuvo que quedar ciego, tuvo que quedar preso para él humillarse al Señor. Entonces, la disciplina de Dios entonces es algo bueno. Es bueno que Dios nos discipline, porque produce fruto de justicia. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si tú no disciplinas a tus hijos, a ti no te importan tus hijos. Es así de simple. Si tú no disciplinas a tus hijos, y digo en lo personal de cada uno, y me involucro, entonces no estamos amando a nuestros hijos. Porque los hijos no van a aprender por arte de magia la vida. Ellos no conocen ellos no nacen con el conocimiento acerca de la vida, cómo conducirse, cómo tratar con las personas, cómo comportarse. Ellos no vienen con eso. Ellos vienen con su mente en blanco. Ellos necesitan ser formados. Y recuerden, si para formar un cuerpo necesitamos dolor, ¿cuánto más para formar el carácter? Tiene que haber dolor también, hermanos. Por lo tanto, el castigo no puede ser algo que no duela. La disciplina no puede ser algo que no duela. Tiene que doler. Si no, no hay aprendizaje. Y lo digo a nosotros, los adultos. Y nosotros más que nadie somos conscientes de eso. Si algo difícil, algo duro, algo que nos cuesta, no pasa en nuestra vida, nosotros no aprendemos. Podemos seguir toda una vida iguales. Y me contaba el otro día alguien, que no me acuerdo muy bien ahora, pero se me vino recién a la mente, acerca de este muchacho que se le murió la novia. Él estaba feliz, se le murió su novia. Y desde entonces él comenzó a ver la vida de una manera más profunda, más sensitiva, más como que la vida ya no era simplemente trabajar y conseguir dinero hacia adelante. Tuvo que él enfrentar algo tan doloroso para darse cuenta de la importancia de la vida. Entonces son las cosas dolorosas las que forman el carácter de las personas. Son las cosas que a veces duelen, que realmente cuestan. Las que no nos gustan son las que nos forman nuestro carácter. Dios os está tratando como hijos. Imagínese que Dios no lo disciplina. Entonces usted puede que no sea hijo de Dios. Porque Dios nos ama. Dios le dice, y al que ama, dice, y al que lo considera como hijo lo azota. O sea, y es una palabra fuerte, pero se refiere al castigo. Entonces, si usted no recibe la disciplina de Dios, yo me preocuparía. Si su vida está muy relajada, si usted vive una vida liviana, si usted de alguna manera no le importa el pecado, no le importa, tiene concesiones con el mundo, o a veces usted simplemente no tiene compromisos con el Señor y su vida está muy happy, está muy feliz, yo me preocuparía. Porque si usted no está siendo disciplinado por Dios para volver a su camino, puede que usted no sea hijo de Dios. Y lo digo con tristeza en mi corazón. Porque quizás no todo el tiempo, pero los hijos de Dios van a enfrentar la disciplina, sí. Todos los hijos de Dios van a enfrentar la disciplina. Todos. No hay ninguno que se salve. No creo que todos acá seamos tan perfectos que no necesitamos disciplina. Y sin exponerlo a ustedes, hermanos, su vida íntima, pero yo fallo. Yo soy débil, yo tropiezo. Yo, y lo digo públicamente, necesito la disciplina de Dios. Porque necesito que Dios me enseñe, porque hay cosas que yo no he podido solo y sé que solo Dios puede ayudarme. Entonces, necesito disciplina. El Salmo 94:12 dice así: cuán bienaventurado, feliz, dichoso, es el varón, también involucra a la mujer, a quien tú, oh Señor, corriges e instruyes en tu ley. O sea, bienaventurado, felices, dichoso. Esa es la verdadera felicidad, cuando somos corregidos e instruidos en la ley de Dios. Verso 13, para darle descanso de los días malos. Fíjese que la Biblia siempre habla a propósito de la disciplina. Para darle descanso de los días malos. Por tanto,
de forma implícita está diciendo, o sea, explícita, que hay días malos, que vienen días malos. ¿A qué días malos se refiere? Al día del Señor, al día de la condenación del mundo, al día del juicio del Señor, cuando el Señor venga a condenar a los pecadores. A eso se refiere. Entonces la disciplina de Dios hoy te libra del juicio venidero. Es mejor ser corregidos hoy por Dios que ser juzgados con el mundo. Yo reprendo, este es el Señor hablando en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. El Señor disciplina a los que ama. Amén. Pero usted me puede decir, hermano, pero la disciplina duele. Y de ahí el título del sermón, No pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. Y yo creo que nadie le gustaría recibir dolor, ¿cierto? Todos quisieran ser felices, extremadamente felices. Vivir una vida happy, todo placentero, hacer todo lo que quiera, comprarme todo lo que quiera, decir todo lo que quiera. O sea, todos buscamos el placer. Y eso no es nada equivocado. Todos de alguna forma buscamos el placer en la vida, de diferentes maneras, a través de la salida, de viajes, a través de los amigos, a través de las conversaciones, de la buena salud, a través del deporte, a través del baile, a través de la música, del cine, de los juegos. Hay muchas formas en que los hombres buscan la felicidad y el placer, y nadie realmente quiere el dolor. Es algo que evitamos siempre. Pero sin dolor, hermano, no hay ganancia. Y claro que va a doler la disciplina del Señor. Pero piensen esto, que la disciplina que el Señor da, Él dice que es para tu provecho. En la Escritura dice en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo, y esto es para los papitos, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Hay una edad de los niños para ser corregidos. ¿Usted sabía eso, no? Que incluso los psicólogos dicen esto, que hay una edad para que los niños sean corregidos, al menos para recibir toda la enseñanza y que puedan aprenderla. Nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, educarlos, instruirlos, disciplinarlos. Tenemos que llamarle la atención cuando hacen cosas malas. Tenemos que enseñarles las cosas cuando sabemos que pueden enfrentar cosas malas en el futuro. Es nuestro deber. De lo contrario, como dice la Escritura, se puede volver un arma de dos filos, una espada de doble filo. Puede ser un arma que en el futuro nos ataque a nosotros mismos. Y es verdad, ¿cuántos nos han enfrentado hijos malos? ¿Alguna vez ustedes han visto algún hombre adulto malo? Y es triste, pero a veces uno no ve eso y no hace el autojuicio, la autocrítica. Hijos que le faltan el respeto a sus padres, hijos que sus padres son ancianos, y esto lo vemos en Chile, por ejemplo, y les pegan a sus papás ancianos. Hijos que incluso ayudan a sus hijos ya adultos, y ellos les roban, los maltratan. Entonces, la Escritura no se equivoca cuando dice que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos y será descanso para nuestras almas. Entonces, este es el tiempo para que los papás corrijan, eduquen, instruyan a sus hijos para que el día de mañana haya descanso. Asimismo lo hace Dios con nosotros. Dios a temprana edad nos corrige, nos eduque, nos instruye, nos castiga para que nosotros el día de mañana no seamos el dolor de su alma. Creo que usted no quiere ser el dolor del alma del Señor, ¿cierto? El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, yo les ponía el ejemplo del niño poniendo los dedos en el enchufe. Hoy día existe, este es un tema de hoy y es súper divertido. Los papás no están disciplinando a los hijos. Dicen que es algo natural, orgánico. No, deje que el niño haga lo que quiera. Si el niño no quiere ir a la escuela, déjelo. Si el niño no quiere vestirse, déjelo. Si el niño quiere hacer esto, aquello, déjelo. Él tiene que aprender por sí mismo.
Entonces yo le digo lo mismo, si usted ve que su hijo, ¿cierto?, va a meter los dedos en el enchufe, déjelo, porque va a aprender por sí mismo. ¿Cierto que equivocado suena? No está bien, porque los niños no saben, ellos no tienen conocimiento, ellos son como un libro en blanco, necesitan ser formados. Y claramente que en la formación, como le dije, no pain, no gain, va a haber dolor, va a haber castigo, va a haber un chan chan, va a haber váyase a su pieza, no ve televisión en una semana, 2 semanas, no hay dulces, no hay juguetes, va a haber eso. Y claro que eso le duele a los padres, claro que nos duele, porque hay amor en nuestros corazones y no somos indiferentes, pero es más doloroso si nosotros no logramos formar en ellos un carácter que sea capaz de enfrentar la vida. Imagínense cómo están las cosas hoy en día y que su hijo sea débil de carácter. Una de las razones por qué en Nueva Zelanda tanta gente se suicida es porque justamente eso, los jóvenes no tienen carácter. No hay carácter en ellos, no hay madurez, no han enfrentado la dificultad, no hay suficiente dolor en sus vidas, en su niñez. Por lo tanto, cuando ellos se enfrentan el dolor cuando adultos, no son capaces de soportarla. Entonces, es mejor nuestra disciplina en el hogar, es mejor el dolor en nuestros hogares que el dolor afuera. ¿O no cree usted lo mismo? Prefiero que el carácter de mi hijo se forme ahora, en mi casa, antes que salga de mi casa y no tenga carácter y la vida lo consuma. Entonces, ¿es doloroso? Sí, es doloroso, pero hermanos míos, sin dolor no hay ganancia. Esto es parte de la naturaleza humana. Los humanos han obtenido lo mejor de sí mismos, y esto lo digo humanamente, enfrentando la adversidad. Es cuando el hombre enfrenta la adversidad a nivel histórico, es cuando el hombre saca lo mejor de sí mismo. Y no estoy hablando de gente cristiana solamente, estoy hablando de muchos casos de la historia de la humanidad, donde la gente ha enfrentado la dificultad, el hambre, la pobreza, y es cuando realmente se renueva la esperanza humana. Entonces, más con los cristianos, nosotros tenemos la verdad, la Biblia nos enseña la verdad, esta es la verdad. Dios nos está mostrando cómo funcionan las cosas, así funcionan las cosas. Dios nos ama y quiere lo mejor. Nuestros padres, ellos hicieron cuanto pudieron. Imagino que a John, su papá, lo disciplinó de la mejor forma que pudo, o que él conocía, o que él supo. A Grace, su mamá, la disciplinó de la mejor forma que supo. A mí casi no me disciplinaron. Soy un ejemplo de ello. Simplemente el Señor me ha disciplinado a lo largo de la vida. Pero también reconozco que por causa de esa carencia de disciplina es que yo cometí muchos errores en la vida. Porque no estaba formado, no tenía un carácter. Pero Dios se encargó de lo que mi padre no hizo, Dios lo hizo. Gloria a Dios por eso. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, pero nuestros padres, y le pregunto a Willy, quizá porque es uno de los más mayores dentro del grupo, lo educó como él pensó era lo mejor, ¿cierto? Ahora, ¿Dios es perfecto o no es perfecto? ¿Qué cree usted? ¿Cómo cree que Dios lo va a disciplinar a usted? Perfectamente. La disciplina de Dios es perfecta. Sea lo que sea que Dios está haciendo en su vida, la disciplina que usted está teniendo, es perfecta. ¿Duele? Sí, va a doler. Pero tenga la confianza de que, primero, Dios le ama, se preocupa de usted. Dios es bueno y Él es perfecto. O sea lo que sea que usted está atravesando en este minuto, tenga confianza en el Señor. Porque aunque sea duro y duela, es perfecto. Y su disciplina es absoluta. O sea que no va a haber mejor disciplina que esa. Tengo algunos consejos, ya que hemos hablado un poco de la disciplina, de cómo podríamos recibir o pensar acerca de la disciplina de Dios. No creo que... esto ya lo dije ya. Obviamente que ahora como adulto, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, John, ¿piensas que la disciplina de tus padres fue mala? ¿Para tu mal? ¿O causó algo en ti?
te formó, te ayudó a enfrentar la vida, te ayudó a obtener las habilidades para enfrentar la sociedad, para convertirte en un hombre de bien. O sea, nosotros respetamos y valoramos la disciplina de los padres. Yo la valoro, aunque haya sido así de poquita, la valoro, especialmente la de mi mamá. Aunque ella me gritaba, ¿cierto? Aunque ella a veces me tiró nada a la oreja, pero eso me ayudó. Y quizá parte de lo bueno que pueden encontrar en mí se debe a esa disciplina. Y ustedes que tuvieron padres más buenos, padres cristianos, ¿lo valoran? La Anita me gusta preguntar, ¿la Anita valora la disciplina de su mamá? ¿Cierto que sí? La vemos ahora, aunque en ese tiempo fue, ¡ay, mamá, me estáis pegando, me duele! Como la Rebeca. que la Rebeca le gusta el teatro. Salió a su papá. La Rebeca, la Grey la va a castigar y se da vuelta en el aire así. ¡Ah! De verdad, pero ella llega a ser chistosa. Ni siquiera la tocan y está así como Matrix. Sí. Oh, mira. Bueno, salió a su papá. Pero valoramos la disciplina, pues. Es algo que realmente hoy día respetamos mucho. Y mucho le adjudicamos a esa forma de disciplina lo que hoy somos. Entonces, viendo eso, yo le digo a ustedes, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? ¿Valorar la disciplina de Dios? Y alegrarnos, porque piense en lo que le voy a decir ahora. ¿Cómo deberíamos nosotros recibir la disciplina? El mismo texto de Hebreos nos dice, no tengas en poco la disciplina del Señor. O sea que hay que valorarla por lo que es algo bueno. También dice, no te desanimes. Si bien cuando enfrentamos la disciplina, lo primero que enfrentamos es el desánimo, no te desanimes cuando estés atravesando la disciplina, la prueba, el sufrimiento. Permanece bajo la disciplina. O sea, no quieras arrancarte de la disciplina del Señor, más bien súfrela, más bien atraviésala, más bien cumple con lo que tengas que cumplir para atravesarla. No te arranques, permanece. Esta me gusta, sé dócil. Esa es la que a veces menos nos cuesta, ¿cierto? El Señor nos está disciplinando, quizá por un pecado, quizá por el futuro. Pero en vez de ser dóciles, en vez de ser humildes, meek en inglés, somos rebeldes. Señor, ¿yo por qué estoy viviendo esto? Yo no debería estar viviendo esto, Señor. Pero el Señor te dice, es por tu propio bien. Sé fervoroso y arrepiéntete. Que el producto de la disciplina debería ser el fervor y el arrepentimiento. Y yo le puse entre paréntesis, no hagas oído sordo a las advertencias. Porque es verdad, y esto pasa yo creo que en todas las casas, usted tiene distintos niveles de castigo, ¿o no? El hijo, y a cierta edad, como la edad de la Rebeca, usted le habla una vez y es como que tuvieran sus oídos tapados, no escuchan. Le habla la segunda vez un poquito más fuerte y como que recién están como ahí parando la oreja. Y en la tercera vez ya obviamente no va a ser ni lindo ni mediano, sino que va a ser un grito, ¡Rebeca! Y ahí ya la Rebeca... Pero como los niños son a veces más rebeldes que uno, ellos quieren, ¿cierto?, probar si pueden seguir ahí transando y ¿cierto?, pulling, no sé cómo se dice, como tratando de ganar. Entonces, obviamente que los niveles de disciplina van cambiando, se van ajustando dependiendo de la respuesta. Entonces, no sea rebelde a Dios, no sea rebelde, no sea que algo peor venga, una disciplina más fuerte le venga. Mal que mal, ¿de quién somos? De Dios. Él nos llamó. ¿Qué dice la Escritura? Que nada de lo que el Padre le dio le echará fuera. Nadie me los arrebatará de mi mano. Eso dice, ¿cierto? Así dice, nadie. Entonces, ¿usted cree que con su rebeldía usted se va a arrebatar de la mano de Dios?
No, peor, va a ser peor para usted, más castigo va a recibir, peor disciplina. Y esto está en la Biblia, no lo digo yo. La disciplina es algo bíblico. Para que usted entienda, ¿cómo deberíamos recibir esto? Entendiendo que no es el único. O sea, no es el único que está bajo la disciplina. Todos estamos en el mismo grupo, en el mismo barco. Todos de alguna forma vamos a recibir la disciplina de Dios. Diferentes niveles, sí. Diferentes niveles. Quizá en algunos casos simplemente va a ser que Dios no te responda, que tú buscas a Dios y buscas a Dios y buscas a Dios y pareciera que Dios no está allí. O quizás Dios te está haciendo atravesar por algo difícil, que te causa mucho dolor y que te enseña algo terrible, como mi caso, que Dios me disciplinó una vez, pero el Señor me dijo que fue mi culpa. El Señor me dijo que era mi culpa. Pero fue porque yo dije, así, textualmente, Dios no puede arreglar esto. Así yo lo dije. Imagínense, hermano. Yo le dije a Dios impotente. Así tal cual. Y Dios simplemente me dijo, ok, ¿tú piensas eso? Pum, te dejo, te suelto. Por un poquito. Y fue lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. No se lo recomiendo. Cuando Dios quiere enseñar algo, Dios lo enseña. La Biblia dice, no hay nada imposible para Dios. Dios puede restaurar todo, hasta un matrimonio destruido. Dios lo puede restaurar todo. Todo. No hay nada que Dios no pueda hacer. Recuerda que Dios te ama. Eso es la seguridad que tienen los hijos. ¿Se ha dado cuenta que siempre hay un policía bueno y policía malo en la casa? ¿Se ha dado cuenta, no? Que está el papá bueno y el papá malo. El papá que reta, el papá que... Y después está el papá bueno. En muchos de los casos, la mamá es la mala, el papá es el bueno. En muchos de los casos, ¿ya? En otros al revés. El papá es el malo y la mamá es la buena. Obviamente los dos son buenos, los dos quieren a los niños. Pero fíjense que, pese a que uno disciplina a los hijos, al final igual llegan a uno. ¿Por qué? Porque ellos saben que los amamos. Ellos saben que los amamos. Que el amor, incluso aunque cuando hay una disciplina y un castigo, el amor es más fuerte. Y los hijos vuelven. Entonces, Dios te ama. Si enfrentas la prueba, la dificultad, la disciplina, el sufrimiento, Dios te ama. Y al final del día puedes recurrir a tu Padre Celestial. Como tus hijos a ti, tú puedes recurrir a tu Padre Celestial. Y refugiarte en Él, y abrazarlo, y llorar, ¿cierto? Como dicen los chilenos, a moco tendido, a sus pies. Porque Él está ahí para ti, Él te ama. Él lo hace por tu propio bien. O sea lo que Dios está haciendo, cualquier cosa que Dios está haciendo en tu vida, lo está haciendo por tu propio bien. Claro que a veces no lo entendemos de esa manera cuando sufrimos demasiado, cuando estamos enfermos, cuando incluso hay personas como en el caso del hermano Juvenal. Su esposa, es un caso muy lindo que a mí me encanta. Su esposa es una mujer cristiana de años, él ateo de años. Ella incluso se iba caminando a la iglesia porque no tenía una buena situación económica. Pero ella fiel al Señor y oraba por su esposo, hermanos. Qué mujer con paciencia. Aun cuando su matrimonio a veces no tenía ni forma ni color, pero ella seguía ahí como una mujer fiel al Señor, orando por su esposo, orando por su esposo, orando por ese hombre rebelde que no le interesaba, que él se ganaba todo con sus manos, que para qué necesitaba a Dios, decía él. Bueno, tanto quedó esta hermana que este hermano le pilló un cáncer. Y fue en ese cáncer, esta historia, si me quiebro, entiéndame. Yo era más chiquitito, me acuerdo que en ese tiempo iba a la iglesia. Y yo veía a esta hermana y yo iba a su casa, vivíamos como a una cuadra. Y yo sabía que ellos tenían mucha necesidad económica, puesto que él tenía cáncer. Ella no trabajaba, aún con cáncer, él se acercó a Dios, producto del cáncer. Iba caminando con cáncer a la iglesia que le quedaban, se levantaba muy temprano en la madrugada y caminaba horas para llegar a la iglesia, porque no tenían dinero. Obviamente ella no trabajaba
y con lo poco que le ayudaban los hijos, la iglesia, sobrevivían. Pero costó para que el hermano doblegara su corazón. Costó. Me recuerdo yo que íbamos a orar a su casa todos los días. Orábamos siempre, 1 hora. Y este hermano, aún así, él no, con cáncer y todo, todavía tenía ese resentimiento hacia Dios, no se acercaba. Pero fue tanta la insistencia de la oración, digamos que orábamos casi todos los días, que el hermano empezó a ser tocado por el Señor. Solo por el hecho de que íbamos a orar a su casa por él. Esa muestra de amor hizo que el Señor entrara a su corazón. Finalmente él se murió, pero se murió con Cristo. Entonces Dios tuvo que disciplinarlo para que él se acercara al Señor, para que él volviera al Señor, para que él, aún en su lecho de muerte, buscara al Señor. Es triste la historia, pero algún día lo vamos a ver en el cielo. Porque acuérdense que nuestra esperanza no está en esta tierra. Si vemos las cosas basadas en esta tierra, claro que no hay esperanza, pero nuestra esperanza es celestial. Creemos y pensamos que esta vida es una prueba, la gran prueba le llamo yo, donde simplemente es el aprendizaje y luego vamos a experimentar la verdadera vida. Y no somos tontos en pensar esto, no somos tontos. Hay muchas pruebas claras acerca de nuestra fe. Yo siempre me gusta tocar el ejemplo de mi suegra, Francis, cómo el Señor la sanó de un milagro. Los doctores no la pudieron sanar. A través de orar por ella como más de un mes, ella pudo salir de su cama, de su estado de estar lisiada, con 2 muletas, y el Señor la sanó. Entonces, esa es una de las tantas pruebas que tenemos de la fe, de la existencia de Dios. Entonces, no es tonto pensar, hermanos míos, que nuestra esperanza no está en la tierra, sino está en el cielo. Así que, si estás en la disciplina de Dios, voy a volver a hacer un poquito repetitivo. Dios te está educando. Este es como el resumen. Quizás Dios está corrigiendo tu rumbo. A lo mejor te estás desviando y no lo sabes. O Dios simplemente te está entrenando para lo que viene en el futuro. ¿Sabe usted lo que viene en el futuro? Yo tampoco. Pero el Señor sí. Y quizás a lo mejor el Señor te está entrenando. Yo siempre me preguntaba esto, que yo siempre me hacía la víctima. Que cuando yo era chico sufrí harto. Yo siempre le he contado a ustedes cómo he sufrido. Sufrí harto. Sufrí pobreza, un papá drogadicto, la carencia emocional de una familia estable, otras cosas que no puedo contar, y la traición de mi mejor amigo, bueno, y de entonces mi expareja y un sinfín de cosas más que han pasado a lo largo de mi vida. Y después cuando yo estaba en la iglesia siempre me pasaban cosas. Los hermanos me herían, los pastores me herían, pero literalmente, o sea, no es que era algo subjetivo mío, sino que realmente el pastor venía y me trataba mal al frente, así, pastores y cosas así, como que mi vida fue como estaba marcada por el dolor. Y después me hice la víctima. Y ¿cómo se llama? Y yo pensaba, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Decía yo, ¿por qué tanto? ¿Por qué yo? Y realmente a veces sufría y tenía un corazón lleno de dolor y roto, así, amargo. Pero hoy día veo que todo lo que el Señor hizo conmigo me sirve. Han formado mi carácter. O sea, obviamente yo entiendo por lo que a veces uno atraviesa, que el hermano te dijo algo y te dolió. O alguien te pidió prestado algo y no te lo devolvió. O esa persona no te devolvió el llamado. Son cosas que a veces son mínimas. Te traicionaron y quieres vengarte, pero tu venganza es como una venganza pasiva, en realidad no es activa, como lo que me pasaba a mí. Que claro, yo sonreía, era bonita, así, pero en mi corazón tenía amargura y quería vengarme, pero de una venganza pasiva. No esas venganzas que son confrontacionales, sino que por detrás quería vengarme, pero obviamente no lo aparentaba. Porque a veces hay cosas que son claras al ojo humano y hay cosas que no son tan claras. La Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, pero Dios conoce las profundidades del alma.
Entonces Dios te conoce, Dios me conoce. Y todo lo que viví, todo lo que sufrí, hoy día me ha servido, hermanos. Me ha servido para darle consejo a otra persona, para ayudar a alguien en una necesidad, en el sufrimiento. Puedo decirle a alguien, te entiendo. Entonces, y eso es bueno a veces. Es bueno. Así que, para concluir, hermanos, toda la disciplina de Dios tiene un propósito. En Hebreos 12:12, y con esto termino, por tanto, ya luego hablando de disciplina, una vez que entendemos la disciplina, ¿ya? O sea, ¿qué podemos concluir? ¿La disciplina es buena? Sí. Es buena porque nos hace bien. Nos ayuda. ¿Deberíamos estar contentos de ser disciplinados? Sí. Quizás no vamos a estar contentos en el momento del dolor, pero después vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado, hermanos. Un carácter fortalecido. Y cuando entendemos que la disciplina es buena, el Señor entonces nos dice así en Hebreos 12:12. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas. Y esto habla para cada uno individualmente, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? Y aquí voy a citar un poquito a un pastor que estuvo muy buena la predicación del otro día, que él decía que esto significaba esto, que han visto cuando los niños están cansados cuando corren, y voy a repetir lo que hace el pastor, es muy divertido. Cuando los niños están cansados y ya no quieren correr, le dice, ya vaya a acostarse, y el niño está cansado, corre así. Corre como de mala gana. ¿Cierto? A eso se refiere cuando dice fortaleced las rodillas debilitadas y los brazos caídos, las manos fatigadas. Tenemos que pararnos, tenemos que seguir caminando hacia adelante, tenemos que sacudirnos el polvo, ser hombres, ser mujeres y seguir avanzando. Seguir avanzando, entendiendo que si algo malo nos sucede ahora, puede ser la disciplina del Señor, y si es de la disciplina del Señor es bueno, Dios nos está ayudando. Dios nos está ayudando. Haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, hermanos, si usted se ha desviado, enderécese. Enderécese para que lo cojo no se disloque. Lo peor que te podría pasar en el camino, si tú estás caminando cojo, es que se te disloque la pierna. Y ahí te caíste. Pero el Señor te dice, no esperes hasta ese momento. Endereza tu pie, camina derecho, camina rectamente. Sino más bien sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Me gustaría invitarlos a una oración y a darle gracias al Señor si usted está enfrentando la prueba, el sufrimiento, la disciplina de Dios, la educación de Dios. Y si no lo está, quizás no lo ha estado en mucho tiempo, lo invito a orar al Señor también. Porque a lo mejor eso es lo que tú necesitas en este momento. Ser educado, instruido, corregido, disciplinado y castigado por Dios. Para dejar quizás esa vida tibia que hemos estado llevando. Quizá para enderezarnos de esa desviación que estamos llevando o de ese pecado. Quizá a lo mejor tú estás enfrentando algún pecado difícil de superar. Hay pecados que son difíciles de superar. Hay situaciones en la vida que son difíciles de superar. Y quizá necesitamos ese entrenamiento de Dios para hacerlo, hermanos. Lo necesitamos. No seas como Sansón, que pensaba que él podía hacer todo con su fuerza. Y luego se dio cuenta que no era así. Que esa fuerza que él tenía no le pertenecía a él. Quizás hoy día estás viviendo con las bendiciones que Dios te dio en el pasado. Con esa agua que Dios te dio en el pasado. Y ya no tienes más agua. Y tu fuente de agua se está agotando. Y quizás necesitas recibir esa agua como aquella mujer samaritana que decía, dame de beber esa agua. Jesús le dijo, tengo un agua que salta para vida eterna. Agua viva. Entonces, hermanos míos, inclinemos el rostro. Sea usted con el Señor, yo voy a ser solo una mera guía en la oración.
pero eleve usted su voz al Señor. Padre celestial, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. ¿Cuántas veces, Señor, no nos has sacado de la boca del lobo, de la cueva del león, Señor, de la mordida de la serpiente, Señor? Y lo digo figuradamente, Dios, refiriéndome, Señor, al pecado, Señor, que nos hace tropezar. ¿Cuántas veces nos has librado del adulterio, del engaño, de la inmoralidad, de la mentira, de la hipocresía, del orgullo, del odio, de la falta de perdón? ¿Cuántas veces nos has amonestado y que hasta nos duele? Quizás nos reprendiste esta mañana acerca de nuestro poco compromiso acerca de tu casa, Señor, y de la prioridad que existe de estar acá, Señor, ahora, a la buena hora. Quizás, Señor, no solo en eso estamos fallando, quizás en cosas pequeñas, pero, Señor, es como dice la Escritura, Señor, que esas pequeñas cosas, Señor, minan, Señor, nuestra fe. Dios mío, te pido en esta hora, Señor, que nos perdones. Que perdones a mis hermanos acá en la iglesia de Christchurch, en la iglesia de Cristo. Que me perdones a mí, Señor, porque yo primeramente soy el que fallo, Señor. Mi pecado está delante de ti, Señor. Es tan claro como el agua, Señor. Te pido que tú, Señor, nos limpies. En esta hora, Señor, te damos gracias por la disciplina, pero también oramos por ella, Señor. No nos falte tu disciplina, Señor. Sabemos que nos va a doler, sabemos que no es fácil, sabemos que quizás no es motivo de alegría, pero la necesitamos, Señor. Es para nuestro bien, Señor. Enséñanos a ser valientes. Que en nosotros la disciplina produzca esa buena respuesta, ese fruto de justicia que tú esperas, Señor. Y que no sea el caso, Señor, que produzca, Señor, que nos alejemos. No, Señor. Más bien seamos hijos verdaderos tuyos, Señor. Que cuando veamos la prueba, Señor, sigamos, Señor, creciendo, dando frutos, Señor. Y no como la mala tierra, Señor. No, por favor, no permitas eso, Señor. Ayuda a los hermanos que están viendo esta predicación, esta exhortación a través de internet, Señor. Te lo ruego, Padre. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, puesto que es tu palabra, Señor. Y este es tu siervo, tú eres mi dueño, mi amo. Yo soy tu esclavo, Señor. Dios bendice, Señor, a cada alma, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bueno, agradezco por su tiempo y también agradezco a los hermanos que están en los canales de YouTube, Facebook y Instagram. Gracias al hermano Luis por el servicio que nos presta siempre de publicar estos videos en internet. Así que bendiciones a todos.